agradece su presencia en la ceremonia de inauguración del año académico 2017. Saludamos a quienes presiden y nos acompañan en esta actividad, al rector de la universidad, el padre Eduardo Silva, al vicerrector de Integración y Relaciones Internacionales, Sebastián Kaufmann, al señor decano de la Facultad de Derecho, el profesor Rafael Blanco, a nuestro profesor invitado, Alberto Binder, a los académicos, investigadores, ayudantes, exalumnos y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado que hoy nos acompañan, y de manera muy especial a los estudiantes que ingresaron a nuestra comunidad universitaria en marzo de este año y a quienes egresarán de la carrera en el mes de diciembre. Para dar inicio a esta ceremonia, queremos invitar al decano de la Facultad de Derecho y profesor de Derecho Procesal Penal y Litigación Oral, el profesor Rafael Blanco, quien nos dirigirá algunas palabras sobre el quehacer de la facultad en el año académico 2016 y los próximos desafíos de la facultad. Señor decano, por favor. Muy bienvenidos a toda la comunidad de Derecho a esta inauguración del año académico de nuestra facultad. Quiero dar una especial bienvenida, como ya lo hacía Juan Pablo Fasnich, a nuestro rector que nos acompaña este año, al igual que en otras inauguraciones del año académico, al vicerrector de Integración y Relaciones Internacionales, Sebastián Kaufmann, a las decanas de las Facultades de Ciencias Sociales y de Educación, gracias por acompañarnos. También quiero agradecer a todos los directores que nos acompañan, director de posgrado de la Facultad de Derecho, a los directores de departamento también de la facultad, a los directores de área, a nuestro coordinador académico, a los representantes del centro de estudiantes, a toda la directiva, al consejero estudiantil, a los delegados de generación, nuestros profesores, tanto de planta como nuestros profesores ahora, a quienes son alumnos y también nuestros exalumnos que nos acompañan en esta ceremonia, al cuerpo administrativo de la facultad, a toda la comunidad, invitados, invitadas, amigos y amigas. Un especial saludo, desde luego, al profesor Alberto Binder, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Procesal Penal y de Litigación, un referente en América Latina. Creo no exagerar si les digo que no ha habido un solo país en la región donde Alberto no ha sido uno de los promotores, de los impulsores de las reformas a la justicia penal y procesal penal en toda la región. Por supuesto, fue uno de los mentores de toda una generación de procesalistas penales. Todos, me incluyo, hemos estudiado por sus libros. Creo yo que es uno, digamos, lo digo yo con sinceridad, es no solo un referente, sino a estas alturas un verdadero mito, y es un gran amigo, y le agradezco enormemente que nos acompañe en esta ceremonia inaugural del año académico. Esta es una inauguración que tiene algunos elementos que a mí me gustaría destacar. Tiene lugar cuando la universidad cumple 20 años desde su creación. Y tiene lugar cuando nosotros como Facultad de Derecho cumplimos 17, o sea, estamos a un paso de nuestra mayoría de edad. Y claro, eso da cuenta de que se cumplen ciertos ciclos, y los ciclos pueden homologarse, ciclos institucionales con los ciclos personales. Si yo tuviera que hacer una homologación, entonces diría que este caminar de 17 años a puertas de nuestra mayoría de edad nos sitúa o nos permite decir que hemos transitado del ciclo de la instalación y del crecimiento, un camino, diría yo, con importantes grados de madurez, con importantes procesos de aprendizaje. Yo creo que también hemos cumplido un ciclo que nos ha permitido encontrar una identidad. No es fácil hacerlo, sobre todo en un periodo tan corto de tiempo. Una identidad que además es, diría yo, visible, palpable, es reconocida por otros. No es una identidad que solo percibamos quienes a diario vivimos en esta comunidad. Desde afuera también nos reconocen y nos miran, y eso nos permite ir generando lo que denominamos un sello, ¿no? Lo que nos caracteriza frente a nosotros mismos y frente a terceros. Pero experimentamos, creo yo, al cerrar este ciclo inicial de crecimiento, de identidad, nos permite decir que tenemos mayores responsabilidades y mayores complejidades. Y lo digo porque eso nos impone exigencias institucionales, niveles de complejidad mayores. No es lo mismo, diría yo, transitar de ser una universidad, la más nueva, cuando nos creamos, a ser
una universidad reconocida. Eso es muy difícil en un ambiente muy competitivo. Casi 60 facultades de Derecho, 180 programas en el país. Llegar a ser reconocida en el medio jurídico, en este país, en esta comunidad, no es sencillo. Y lo hemos logrado. Pero me parece más complejo pasar de ser una universidad reconocida a ser una de las 5 mejores del país. Y esa es nuestra aspiración. Pero eso tiene nuevas exigencias, nuevas responsabilidades y nuevas complejidades. Las buenas noticias, me parece a mí, es que hemos construido un proyecto robusto, un proyecto serio, competitivo, consolidado, visible, ¿no? Pero queremos ir más allá y lo queremos hacer sin perder un sello que hemos construido entre todos. Pero me parece que los datos y cifras que voy a compartir, porque parte de este ejercicio es dar cuenta de lo que hemos hecho en el año académico 2016, no me parece que sea fruto del azar, fruto de la casualidad. Los logros no me parece que son evidentes. El tránsito que hemos hecho no es una cuestión casual, porque en general los proyectos académicos tardan en consolidarse y tardan mucho más en ser reconocidos. Entonces la pregunta que uno podría hacerse es ¿cuál ha sido nuestra receta? Y a mí me parece que tiene algunos componentes que yo quisiera destacar hoy. La primera es la seriedad del proyecto académico, no me cabe la menor duda, ¿no? Recuerdo cuando llegamos la generación que hoy día es primer año, en la presentación que hacíamos de los profesores, Claudio Agüero, uno de los profesores de pregrado, se para y dice, el que somos exigentes es en serio. Y esto es parte de un elemento que yo identificaría como parte de nuestra receta. Somos serios. Tenemos profesores de planta de calidad, tenemos una investigación de calidad, alumnos que ingresan con muy buenos puntajes y con una enorme motivación. Pero claro, tampoco esto basta. No basta que seamos buenos y serios y que tengamos buenos alumnos y una gran comunidad académica y de profesores comprometidas. Yo creo que a eso yo me atrevería a agregarle un cierto sentido de misión que todo grupo debe tener. Creemos lo que hacemos, lo colocamos en el centro de nuestros ideales. Yo diría que lo colocamos casi como un compromiso vital, muchos de nosotros, ¿no? Y si ustedes me permiten esa licencia, yo voy a decir con convicción que ese compromiso vital yo lo veo reflejado en cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Pero lo quiero graficar en Kitty Flores, ¿no? Con quien hemos trabajado muchos años juntos, y cada vez que uno desfallece un poco su sentido de misión personal, su visión y su vocación, a todos los que estamos alrededor, nos mueve muchísimo. Y eso lo vemos reflejado en cada uno de los miembros de nuestra comunidad. Pero también somos una facultad, dentro de estas recetas, somos una facultad comprometida con el medio, incidimos en los procesos, creemos relevante incidir en los procesos de política pública, en los procesos de aporte a la República, al Estado de Derecho. Esto además coincide, creo yo, no es que esta sea una facultad autárquica, autónoma, este sentido de misión, de aporte y colaboración también coincide con lo que representa el ethos de la universidad. Y me voy a permitir citar unas palabras del rector. Entiendo que hay un bono rector, digamos, por citas relevantes que después discutiremos. Fuera de toda broma, me parece que hay unas palabras del rector que, creo yo, dan cuenta con elocuencia de esto que les menciono. Cito. Dice el rector, bienvenidos a la hermosa tarea de cultivar esta disciplina, el derecho. Crear y transmitir conocimiento, investigar y descubrir lo inédito, inventar e imaginar nuevos caminos y posibilidades con las humanidades, el derecho. Bienvenidos para servir al país, poniendo en valor nuestra investigación y nuestra docencia para una sociedad más reflexiva y crítica, con más capacidad de diálogo y deliberación, más inclusiva y solidaria. Nuestras disciplinas, el derecho entre ellas, son un aporte para mejorar nuestra democracia, tener un mejor servicio público, mejores políticas, para que se sientan en casa los migrantes, los pueblos originarios, los más vulnerables. A mí me parece que eso es parte de un sello que también a nosotros nos mueve, nos promueve, ¿no? Y nos motiva. Permítanme ahora compartir con ustedes algunas cifras de lo que hemos hecho, del quehacer nuestro durante el año 2016. Cifras relevantes que dan cuenta también de este proceso. El próximo año vamos a ser aproximadamente 1000 personas. Y cuando digo 1000 personas me refiero a alumnos, docentes de jornada, docentes hora. No estoy considerando en ese grupo ni siquiera los alumnos, naturalmente, de posgrado. 1000. Y claro, cuando uno mira el diccionario de la Real Academia de la Lengua, 1000 es una expresión que también se utiliza para decir un número indefinido, una gran cantidad.
Eso somos, una gran cantidad, una comunidad numerosa, significativa, un claustro académico relevante, una masa crítica muy significativa. Y no dejo de pensar lo que ocurría cuando hace 17 años partimos con 30 alumnos. Pero este crecimiento va de la par también de otras cifras. Vamos a llegar a 300 licenciados y hemos hecho un aporte a más de 10.000 personas en el ámbito del posgrado desde nuestros inicios. Esas son cifras que dan para pensar de cómo este proceso efectivamente ha ido caminando de manera acelerada. Paso revista al pregrado, algunos datos. En los últimos 3 años tenemos un ingreso promedio de 170 alumnos por generación. Y claro, hemos crecido y la pregunta es si ese crecimiento ha ido a la par de mejoras, ¿no? También en la calidad de nuestros alumnos. Y las últimas 2 generaciones dan cuenta de eso, ¿no? 631, 639 puntos promedios ponderados PSU, los colocan dentro de los 3 o 4 mejores grupos de alumnos de todas las facultades de Derecho de la región metropolitana. Por lo tanto, hemos crecido en números, sí, pero sin descuidar, ¿no?, la vocación y la calidad en ese proceso. En materia docente tenemos ya un claustro de 19 profesores, a los que se van a agregar 2 profesores, cuya aprobación ha sido dada por la vicerrectoría, por la rectoría. Vamos consolidando un claustro muy relevante, 91 profesores hora, y aquí algo muy significativo, tenemos más de 160 secciones, ¿no?, de docentes entre el primer y segundo semestre del año 2016. Dado que estoy hablando de profesores, me parece injusto no detenerme para decir, esto también nos compromete frente a los estudiantes. Porque cuando revisamos, y lo he dicho más de una vez, y lo diré ahora también, cuando revisamos cuál es la identidad o el valioso aporte que el alumno destaca de esta comunidad, claro, lo hace pensando fundamentalmente en los profesores. Nuestros alumnos que llegan nos dicen que ese es un motivo, revisan la página, ven quiénes son. Y eso le da también un sello a nuestro claustro académico. Son profesores de los que los alumnos se sientan orgullosos, y eso es una cuestión que aparece una y otra vez dentro de nuestras evaluaciones, dentro de sus evaluaciones. Hace poco celebramos la ceremonia de egreso de nuestros alumnos de 5º año. Y ellos nos dejaron una encuesta, un legado. Quiero compartir solo algunas cifras. Cuando les preguntábamos cómo evaluó usted la formación disciplinar de la facultad de 1 a 7, el promedio fue de un 6,1. Eso nos da enorme alegría, pero también nos compromete y nos responsabiliza. El 96,4% de ellos señalaron que están de acuerdo, muy de acuerdo, en que han recibido una formación de excelencia académica. Y en cuanto a la experiencia más significativa por su paso por la universidad, destacan varias. 2 aparecen muy elocuentes: el haber sido ayudante, pasantías en el extranjero, etc. Creo que esos son cifras, digamos, efectivamente elocuentes. Y el 87% dice estar de acuerdo, muy de acuerdo, en que la Facultad de Derecho tiene un sello que la distingue del resto de las facultades de Derecho. El trabajo en pregrado es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, y me parecería nuevamente injusto no agradecer en especial a quienes llevan día a día ese trabajo. Me refiero a la directora de carrera, Macarena Rodríguez, a Alexander Dogmac, nuestro coordinador académico, y a Lucía Mancilla. Entre ellos se hacen llamar el gobierno del primer piso. Esta es una cuestión que naturalmente a mí me genera cierta preocupación, pero quiero igual felicitarlos por el trabajo. Pero cuando hablamos de pregrado no podemos dejar de mencionar a los ayudantes. Tenemos, y la memoria que vamos a entregar el día de hoy da cuenta de que durante el año 2016 tuvimos más de 51 ayudantes alumnos. Y esta es una cuestión también que tiene que ver con nuestra preocupación por el relevo, por un camino de excelencia. Y claro, a mí me parece que eso lo tenemos que honrar con un trabajo de perfeccionamiento permanente. Allí estamos dando vida hoy, este año, a un taller de preparación en temas metodológicos para que esos ayudantes no solo, digamos, sientan que tienen un gran peso, sino que los acompañamos en esa responsabilidad. Esta facultad hoy día tiene en el ámbito del pregrado, diría yo, 2 grandes caminos: el camino académico, muy duro, muy fuerte, muy importante, pero también tenemos un programa de acompañamiento. Y aquí quiero agradecer especialmente a Tito Fernández, que está ahí atrás, que ha trabajado intensamente en dar vida, consolidar un camino que es exactamente paralelo al académico y dice relación con cómo ayudar a nuestros alumnos a transitar la vía universitaria, que es una vía exigente, es una vía de esperanzas, de presiones,
y esas presiones muchas veces nos hacen el camino más difícil. Por eso me parece que el programa de acompañamiento, que comienza en primer año y termina en un trabajo, ¿no?, que ha desarrollado Paulina Barros y Salomón Serrano, que dice relación con cómo prepararlos para el egreso. Y ahí estamos trabajando muchos elementos, desde cómo preparar una entrevista, ¿no?, psicolaboral, cómo elaborar un currículum, generar redes de trabajo, las experiencias de las pasantías laborales. No es un trabajo menor, más un coaching personal a nuestros alumnos antes de verlos partir. Creo que eso también tiene enorme valor. Investigación. Investigación es un área que nos permite identificarnos plenamente con ese lema de la universidad: bienvenidos a pensar. Si pensamos, producimos ideas, si producimos ideas, impactamos, incidimos en los procesos del derecho, del Estado de Derecho. Hemos consolidado un claustro que piensa, que investiga, que genera ideas. Actualmente tenemos 13 proyectos Fondesit en ejecución en la facultad. Por segundo año consecutivo, déjenme hacer este énfasis porque es un esfuerzo significativo. De esos 13 proyectos Fondesit, lo que ello refleja, ¿no?, y acompañado a ese dato, es que por segundo año, les decía, por segundo año somos la segunda facultad de Derecho del país con mayores proyectos de investigación adjudicados. Y esto tampoco es fruto de la casualidad. Y aquí me quiero detener nuevamente para agradecer el trabajo de Rodrigo Coloma como director de investigación y con Claudio Agüero, que hacen procesos de preparación, de seguimiento con nuestro claustro para asegurar la calidad de los proyectos que presentamos. Y si alguno se ha dado vuelta por un seminario 3, sabe que a veces son seminarios de ambientes agradables y a veces son muy hostiles cuando se les hacen críticas a los profesores que están trabajando sus ideas, ¿no? Nada amistosos a ratos. Tenemos una política de investigación aprobada, tenemos más de 61 publicaciones académicas, pero también los alumnos investigan. Esto todo no es simplemente una referencia al quehacer de nuestros profesores. Nuestros alumnos se distinguen por sus trabajos de investigación en las pasantías al extranjero. Tenemos, creo yo, lo he dicho y hasta ahora nadie lo ha desmentido, y me alegra que esté Karen Tapia, la presidenta de la Asociación de Exalumnos, quien además dirige la revista Diqué. Creo que esa revista Diqué es la única revista con mayor duración, revista dirigida, preparada y organizada por alumnos de Derecho. Y están en esta facultad, y eso me parece que también es motivo de alegría. Vamos a crear una nueva revista de la Facultad de Derecho. Permítanme debutar, es la revista Réplica, una revista que aspira a ser indexada, una revista de la Facultad de Derecho que está siendo preparada por un equipo dirigido por el profesor Agüero. Los departamentos y ayudantes también contribuyen en su trabajo con la investigación, las tesinas de grado. Creo que todo eso es reflejo de ese lema, bienvenido a pensar. Posgrado. En el posgrado hemos tenido avances. La última vez que nos acreditaron, asumimos ciertas responsabilidades de las que vamos a tener que dar cuenta durante precisamente el proceso de acreditación que viviremos este año. Ya hemos creado una dirección de posgrado de la que carecíamos en el anterior proceso de acreditación. Está funcionando. Tenemos una coordinación de posgrado. Aprovecho de dar la bienvenida también a Camila Lagarini, que asumió en esa posición. Un consejo de posgrado que integran todos los directores de los diplomados, postítulos y maestrías, y un reglamento que nos permite trabajar de manera más ordenada. Pero además hemos tenido logros el año 2016. Hemos celebrado la reedición de nuestro máster de Derecho Penal, el máster más antiguo de la facultad, que ahora se hace en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos una segunda generación ya del máster de Prevención, Seguridad Urbana y Criminología, único a nivel nacional, me parece a mí, pero también uno de los pocos referentes a nivel regional. Tenemos un trabajo en proceso de acuerdo para celebrar un máster de doble titulación en litigación penal con la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con quien ya estamos alcanzando acuerdos muy decisivos. Y hemos consolidado desde luego nuestros postítulos en Derecho Laboral, en Derecho Penal, en Litigación, más los diplomados en Derecho de Familia, y un postítulo que ya está creado, aprobado, en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Mi especial agradecimiento a Juan Luis Modolel, director de posgrado, quien le ha dado vida a esta unidad, a esta área de trabajo, y desde luego a los directores incansables en sacar adelante estos proyectos, al profesor Pedro Urureta, a Franz van der Schuberen, a Lilian San Martín, al profesor Luis Emilio Rojas. Vinculación con el medio. En vinculación con el medio probablemente podamos identificar uno de los sellos y una de nuestras identidades centrales. Somos una facultad global.
Somos una facultad global. Miren solo a nuestros académicos. Tenemos académicos de Argentina, tenemos académicos de Venezuela, tenemos académicos de Bélgica, tenemos académicos de Italia, tenemos académicos de Colombia. No es una cuestión menor. Somos una facultad global en sellos docentes, pero también porque interactuamos con países en las pasantías de nuestros alumnos en Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Brasil, por mencionar algunas. Tenemos redes de trabajo, gracias al trabajo de Rosa María Olave, Ochi en el programa de resolución alternativa de conflictos, está Mirto Ulloa, que se ha incorporado también de manera más intensa a ese proyecto. Ese proyecto nos permite construir una red de trabajo latinoamericano muy intensa, tal como lo ha hecho también el director del programa de seguridad urbana, Franz van der Schuren. El sello social, en la vinculación con el medio, no puedo en esto dejar de hacer una especial mención a la clínica de migrantes. La clínica es una expresión de nuestro compromiso social, que duda cabe, pero dentro de ellas, y me parece a mí porque este es uno de los temas e interrogantes, ¿no?, y fuertes desafíos que el país vive, nosotros en materia de clínica de migrantes hemos desarrollado un gran trabajo, hemos incidido en políticas específicas, hemos participado en el programa gubernamental de reconocimiento de nacionalidad chilena a los niños hijos de extranjeros transeúntes. Hoy atendemos una gran cantidad de población dominicana, haitiana. Tenemos un proyecto de trabajo y convenio con el Consulado de Perú. Creo que esto, digamos, es un desafío que va a seguir creciendo, que nos ha llevado además a tener un estrecho lazo de trabajo con el Servicio Jesuita de Migrantes y del cual, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos. Pero como estamos pasando revista al año 2016, sería muy injusto no mencionar dos grandes hitos de la extensión y vinculación con el medio. Uno de ellos fue el Congreso Internacional de Responsabilidad Civil. Aprovecho a agradecer a todos los profesores del Departamento de Derecho Civil, Rodrigo Barría, Alfredo Ferrante, Lilian San Martín, por el trabajo realizado en este Congreso de Responsabilidad Civil que marcó, creo yo, un hito significativo en el trabajo de derecho privado y un departamento que no solo ha crecido, sino que además se ha ido consolidando. Y de la misma manera quisiera destacar enfáticamente las 14ª Jornadas Interuniversitarias de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, que congregaron a más de 22 delegaciones de distintos países de América Latina. Quiero agradecer a la directora del Departamento de Derecho Público, Miriam Enríquez, que cuando nos propuso este gran desafío, ¿no?, teníamos dudas de si éramos capaces de gestionar la magnitud de un evento de esta naturaleza, y creo que gracias a su dirección y a su liderazgo hemos logrado salir no solo airosos, sino que hasta el día de hoy recibimos comentarios acerca del éxito de esas jornadas. En materia internacional, hemos celebrado nuevos acuerdos de trabajo en Argentina con la Universidad Católica de Buenos Aires, con la Universidad de Palermo, con quien ya tenemos un largo trabajo. Aprovecho además, dado que está nuestro ponente principal, Alberto Binder, agradecer el apoyo de INESIP, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, que es un referente al que todos nuestros alumnos recurren cuando van a la pasantía a Buenos Aires. Hemos celebrado un convenio de colaboración con la Universidad de Salerno, que se agrega al que ya tenemos de la Universidad de Milán. Tenemos acá alumnos que vienen llegando, ¿no?, de la Universidad de Milán, muy contentos al parecer. Esto se suma a más de 10 programas de pasantías internacionales que nos permiten llevar al extranjero a más de 40 alumnos todos los años a distintas partes del país. Infraestructura y gestión. Normalmente este es un acápite del que evitábamos dar cuenta en la inauguración del año académico porque, como ustedes bien saben, nos distinguimos por muchas cosas, pero en materia de infraestructura siempre tenemos algunos problemas. Pero tengo una buena noticia: gracias a las buenas gestiones de nuestro rector, la universidad, por supuesto ustedes lo han visto, ha crecido, está ampliando sus metros cuadrados, y eso nos importa y nos da felicidad, pero más felicidad, quiero decirlo, nos da que la Facultad de Derecho se va a ampliar en más de 500 metros cuadrados, y lo que vamos a tener son nuevas salas de estudio para los alumnos, un espacio ahora muy relevante para la clínica jurídica y la atención, nuevas salas, nuevas oficinas, que nos va a permitir además alojar un área de posgrado y de extensión. Creo que ese es un crecimiento importante y que agradecemos. Iniciativas de alumnos. Hay mucho que destacar, me permito, aún a riesgo de ser injusto, destacar algunas de ellas que me parecen son muy importantes. Hemos logrado consolidar el trabajo de la Asociación de Exalumnos, un viejo anhelo. Por fin tenemos una asociación creada, funcionando, y quiero agradecer a todos quienes han estado detrás, especialmente la directiva de la Asociación de Exalumnos. Una segunda idea que quiero destacar en relación a la actividad de los alumnos, y algo que
crece, mejora, se consolida y nos llena de orgullo es el funcionamiento de la Escuela Sindical Clotario Blest. Este es un trabajo que estamos nosotros decididos a apoyar, pero en el que no tenemos ningún mérito, sino simplemente apoyar, felicitar, porque este es un trabajo enteramente hecho por alumnos que además tiene la virtud de renovarse. Siempre hay una energía que permite que los que salen sean reemplazados por nuevos que están convencidos de la relevancia del proceso de la formación sindical, del apoyo al trabajo de los trabajadores. Este es un trabajo muy serio y muy digno de destacar. También en el área del derecho privado, la creación del Centro de Investigación Avelino León es un trabajo también de los alumnos que ha sido enormemente exitoso. Sería injusto no destacar el trabajo de representación política que año a año realizan quienes son delegados de generación, consejeros académicos y centros de estudiantes. Nos llena de felicidad y orgullo que cuando cada uno tiene legítimas aspiraciones de crecimiento, haya quienes tengan el desafío de representar a los estudiantes y crean en la labor de representación estudiantil gracias al CEDE del año 2016 y éxito para el CEDE del año 2017, al consejero académico también. Esto me parece que es un sello distintivo nuestro también. Desafíos, con esto voy terminando. Tenemos este año varios desafíos. Uno lo he mencionado y lo voy a volver a decir, este año nos acreditamos. Somos una de las 10 facultades de Derecho del país con 5 años de acreditación o más. Y nuestra aspiración, por cierto, es a mantener esos 5 años en condiciones mucho más competitivas o incluso ir más allá de esa acreditación. Estamos preparando este trabajo gracias a el liderazgo de Macarena Rodríguez y de Miriam Enríquez, que han estado incansablemente preparando lo que es el informe de autoevaluación. También tenemos el desafío de ir instalando, gracias al programa de mejoramiento institucional, un perfil intermedio en la facultad. La próxima semana debutamos con un plan piloto donde vamos a testear por primera vez una modalidad de evaluación intermedia en la carrera. Creo que esto, digamos, también nos coloca en un desafío enorme desde el punto de vista académico, y ahí de nuevo agradecer a Macarena, Rodrigo Coloma, que han estado dentro del Comité de Innovación Curricular, a Leonardo Moreno, Alexander Docmac, muchos que han estado trabajando muchas horas hasta aquí. Pero también necesitamos transitar en otros desafíos que tienen que ver con las complejidades de las que ya hablaba. Creo que tenemos que mejorar nuestra institucionalidad y dentro de la institucionalidad alcanzo a divisar un elemento en particular que me parece sensible y es aumentar el nivel de participación estudiantil en nuestras instituciones de la facultad. Me parece que eso, digamos, debiera interrogarnos acerca del modelo de organización que tenemos. Ha sido motivo de preocupación del centro de estudiantes anterior, del anterior y de este año me parece que en eso debemos hacer un cambio institucional significativo. Mayor participación estudiantil significa también mayores responsabilidades, pero también significa pensar en una dimensión multiestamental del trabajo en la comunidad de derecho. No voy a entregar más cifras, ya hay varias, pero sí quiero decir que van a estar todas disponibles en esta memoria institucional que se les va a entregar a todos al finalizar esta inauguración del año académico. Y claro, estas cifras muestran efectivamente avances, logros, éxitos, pero quiero relevar algo que no siempre las cifras evidencian, y lo decía al principio. Tras los números, tras las cifras, hay una comunidad, que somos nosotros, es la comunidad de derecho. Y esta comunidad la veo como una comunidad convencida de la relevancia de este proyecto. Nunca me he topado con alguien que no le asigne relevancia en su vida a este proyecto. Una comunidad que la construimos entre todos, con nuestras semejanzas, con nuestras diferencias, desde ópticas convergentes y a veces divergentes, con personalidades muy distintas entre todos nosotros, entre profesores, entre alumnos, pero con un espíritu común. Este es nuestro proyecto académico, esta es nuestra vocación, y yo diría muchas veces este es nuestro espacio vital, es nuestro compromiso vital, nos desvela, nos preocupa y a él le destinamos mucho tiempo. Y porque creemos en esto y porque tenemos un sentido de misión es que creo que esta inauguración del año académico seguro va a traer aparejado todo el tiempo mejores noticias acerca de lo que somos. Enfrentamos enormes responsabilidades con nuestra comunidad, con el entorno del país, y solo vamos a poder honrarlas en la medida en que tengamos y mantengamos ese sello de misión, ese sello de convicción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano, y aprovechamos la oportunidad de entregarle
al señor rector una copia de nuestra memoria anual de la facultad. Por favor, le pedimos que pase adelante. Muchas gracias. Igual como él le tiene miedo al primer piso, con un decano así, el rector tiembla. Gracias. Bien, a continuación queremos mostrarles un breve video que muestra algunos de los hitos principales del año pasado en nuestra Facultad de Derecho.
Desde su creación, en todas las inauguraciones de los años académicos de la facultad, el Centro de Estudiantes de Derecho se ha dirigido a la comunidad universitaria. En esta ocasión, quisiera invitar a la presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, la señorita Carla Morales, a exponer las reflexiones de los estudiantes para el año 2017. Carla, adelante. Buenos días, profesor Rafael Blanco, decano de la Facultad de Derecho, profesora Macarena Rodríguez, directora de carrera, Héctor Fernández, director de vinculación estudiantil, profesor Alberto Binder, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesoras y profesores, administrativas y administrativos, compañeras y compañeros. El día de hoy, en nuestro país, la educación está en crisis. Y frente a esto, como movimiento estudiantil, hemos decidido trabajar más arduamente en pos de su mejora y de cara a las próximas elecciones de presidente, senadores y diputados, tratando de ingerir en sus políticas y propuestas de gobiernos. Sin embargo, siento de manera personal que con esto nos estamos quedando cortos. No es posible que como jóvenes y estudiantes de Derecho hagamos ojos ciegos y oídos sordos a las demandas de los diferentes movimientos sociales y que no propongamos soluciones ni política pública alguna para las personas que actualmente se encuentran en situaciones desventajosas. No podemos callar frente a las deficientes políticas migratorias, frente a las condiciones deplorables que tienen nuestros adultos mayores al momento de jubilar, las vulneraciones de los derechos de los niños que ocurren en el Sename día a día, a la violencia de género existente y tan arraigada en nuestro país, a la desconfianza generalizada que existe en la ciudadanía, ni mucho menos a las malas y deficientes políticas carcelarias que tienen las reas y reos en Chile. Y frente a este punto, deseo detenerme. No podemos guardar silencio cuando los medios de comunicación masiva solo hablan de la puerta giratoria y de cómo la delincuencia crece y crece, sin ser capaces de informar a la ciudadanía que el 93% de los beneficiados con la libertad condicional no reinciden, versus el 58% de reincidencia de aquellos que sí cumplen en la totalidad la pena asignada. Cuando solo hablan de la puerta giratoria y no dicen cómo la libertad condicional es un proceso administrativo con criterios estrictos y requisitos legales y que es por sobre todo un método de reinserción paulatina. Cuando se les olvida que la persona condenada, es decir, que está en cárcel, solo debe ver vulnerada su libertad de desplazamiento y no que por estar preso se le deben vulnerar tantos derechos humanos que solo logran deshumanizar al reo y a nosotros como sociedad. Creo que el momento de actuar e ingerir es ahora y no mañana, porque sería irresponsable quedarnos en la comodidad de estas cuatro paredes, olvidarnos del resto, porque nuestra vocación como futuras abogadas y abogados, y da muestra clara de esta vocación nuestras compañeras y compañeros premiados con excelencia académica, debe ser el alzar la voz, fuerte y claro, cada vez que haya una injusticia, estas que se cometen día a día, porque tengo la certeza de que una voz honesta puede lograr un cambio social real y concreto, siempre y cuando se haga de frente a la ciudadanía, porque creo que un grano de arena es capaz de llamar a otros granos de arena y construir una sociedad mejor y más justa. Compañeras y compañeros, el llamado es a involucrarnos, a dejar la pasividad, a pensar, construir e ingerir, y por sobre todo, a no dejar de soñar y a no bajar los brazos. No bajar los brazos hasta que la dignidad de todas y todas sea una costumbre y no una utopía. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la presidenta del Centro de Estudiantes. La inauguración del año académico es una tradición que se remonta a la Edad Media, cuya finalidad es celebrar el inicio de cada año lectivo con una conferencia magistral de un académico o intelectual destacado. Esta tradición se mantiene en las universidades confiadas a la Compañía de Jesús en el mundo. En esta ocasión, hemos querido invitar a don Alberto Binder para que dicte la Lectio Inauguralis de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado en el año 2017. Su conferencia se titula Criminalidad, Análisis Político-Criminal y Políticas Públicas. Alberto Binder es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor de Derecho Procesal en dicha casa de estudios. Ha participado en los procesos de reforma judicial en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana,
Venezuela, entre muchos otros países, por lo que es uno de los principales expertos en la modernización de la justicia en América Latina. Además, es autor de diversos libros, manuales y artículos académicos en la materia. Es un verdadero honor para nosotros como facultad recibir al profesor Binder en nuestra casa de estudios. Profesor, el podio es suyo. Bien, buenos días, señor rector de la universidad, señor decano, Rafael, amigo y colega de tantos trabajos en estos últimos 20 años, autoridades de la facultad, profesores amigos, a todos, estudiantes en particular. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a dar esta conferencia y participar del inicio del año académico y de esta comunidad académica que, por lo que he escuchado, y en ello además lo felicito, tiene una vitalidad envidiable, digamos. Así que mis grandes felicitaciones por ello. Yo quisiera en esta ocasión, y dado el carácter estrictamente académico y de lección que tiene este acto, poder compartir con ustedes lo que constituye también preocupaciones de trabajo, preocupaciones intelectuales, preocupaciones centrales de los últimos años en mi propio trabajo de investigación, que creo que apuntan además a problemas importantes de nuestra realidad latinoamericana. Ustedes saben, y esto por ahí se lo cuento a los más jóvenes, que cuando se produce este fenómeno del inicio de una nueva etapa de la democracia en América Latina, hace unos 25 años, aparece una novedad que con distintos lenguajes se va expresando en cada uno de los países, y es la convicción de que la nueva democracia que comenzábamos a fundar en América Latina después de las décadas de dictadura, de gobiernos fraudulentos, de guerras civiles según los países, necesitaba una justicia muy diferente de la que teníamos, de la que arrastrábamos históricamente, de la que había tenido grandes complicidades y compromisos con las grandes violaciones de derechos humanos. Es decir, este proceso nuevo de la democracia arranca con esto que llamábamos la cuestión judicial inserta dentro de él. Parecía un problema muy concreto que teníamos que construir un nuevo modelo de poder judicial, de administración de justicia para las nuevas democracias. Esto desencadenó muchísimas actividades que han tenido mayor o menor éxito. Chile ha tenido una experiencia muy rica, como ustedes saben, en esta tarea, pero ello significaba algunas cosas muy concretas. Entre ellas, la cuestión, el problema que teníamos que resolver era que necesitaba esta nueva democracia mejores y más complejos instrumentos para enfrentar el problema de la criminalidad. No solo teníamos grandes problemas de legitimidad y de ahí la aparición de la oralidad, de los derechos del imputado, de las defensas públicas, grandes avances que se han dado en ese campo, sino que además teníamos un problema y era que nuestras nacientes democracias tenían que aprender a enfrentar el problema de la criminalidad con instrumentos democráticos y instrumentos válidos según el Estado de Derecho. Y esto, a lo largo de estos últimos 20 o 25 años, se ha demostrado que no es una tarea fácil. Yo entiendo que todavía no hemos logrado un paso definitorio, un cambio de paradigma claro en este sentido. Todavía las tentaciones de enfrentar el problema de la criminalidad con instrumentos autoritarios, con arquetipos autoritarios, revestidos ahora de un pequeño barniz democrático, sigue siendo muy grande en nuestros países. Es decir, que aquí tenemos un problema teórico, pero que se tiene que ver con un problema práctico muy fundamental en los procesos de democratización de nuestras sociedades. Porque cuando hablamos de tener nuevos y mejores instrumentos para enfrentar el problema de la criminalidad,
significa nada más y nada menos que tener mayores capacidades para enfrentar el problema de la violencia en la sociedad y mayores y mejores capacidades para tener eficacia y ser atinados y ser muy cuidadosos en la respuesta violenta del Estado frente a esa criminalidad. De un modo, en un extremo o en el otro, estamos hablando de la violencia instalada en la sociedad, porque la violencia de la sociedad es la sumatoria de la violencia que desarrollan los propios procesos sociales, más la violencia que usa el Estado para resolver o enfrentar esos problemas. Y el problema de la violencia y de la relación entre violencia y democracia es uno de los grandes temas de nuestra época. En el transcurso de estos 20 años, la cuestión se ha vuelto más compleja. Más compleja porque han aparecido nuevos fenómenos de criminalidad. Ha emergido este gran problema, que es una suerte que tenga esta emergencia, que es el problema de la violencia de género, la violencia de las mujeres, uno de los grandes desafíos de nuestra democracia, porque como dice un autor, recién ahora, por primera vez después de miles de años, hemos llegado al núcleo duro de la esclavitud en la humanidad. Porque todas las formas de esclavitud son el desarrollo de la primera esclavitud, que fue la esclavitud sobre la mujer. Los pueblos primero esclavizamos a las mujeres y después empezamos a extender esta esclavitud hacia los que perdían la guerra, hacia los que considerábamos más débiles, pero en un pensamiento que a mí me ha parecido siempre perturbador, le he escuchado decir a estos autores, recién ahora, después de miles de años, hemos llegado al núcleo, al cogollo del problema de la esclavitud en nuestras sociedades. Y esto, imagínense si no es un enorme desafío para las herramientas que podamos desarrollar para enfrentar el problema de la violencia social. Tendremos muchos desafíos en un modelo de democracia inclusiva, pero en todos ellos, en cualquiera de las perspectivas que tengamos acerca de cómo desarrollar la sociedad, todos podemos estar contestes de que resolver o mantener acotado el problema de la violencia social es, en cualquier circunstancia, una de las grandes tareas. Y sin duda, en no poder desarrollar con claridad las nuevas herramientas para enfrentar la criminalidad, concurren diversos aspectos. Yo no voy a hacer aquí un reduccionismo intelectual, pero lo que sí me interesa compartir, porque lo que hemos ido descubriendo en estos años, que existen ciertos problemas conceptuales que hacen que el aparato conceptual que nosotros desarrollamos para poder enfrentar estos problemas tiene grandes deficiencias de arrastre que necesitamos revertir. Es decir, estamos atrapados en ciertos paradigmas culturales, ciertos paradigmas intelectuales, que necesitan una revisión mucho más crítica de lo que nosotros normalmente pensamos. Y esto tiene que ver con la idea misma de la política criminal y la idea de las disciplinas que nosotros utilizamos para desarrollar esa política criminal. Fíjense ustedes que no deja de ser llamativo el avance desmesurado que tienen las visiones demagógicas, las visiones meramente moralistas, las visiones de corto plazo, las agendas cortas, las reformas parciales. Tenemos un problema estructural de fondo, pero seguimos atrapados en respuestas inmediatistas que no nos dan ningún rumbo hacia dónde vamos. Y vuelvo a insistir, hay muchas causas de ello, pero una, y esto nos interpela especialmente como académicos, como miembros de una comunidad académica, existe también un problema en el aparato conceptual que luego tiene que ver con el modo como diseñamos instrumentos, cómo debatimos alrededor de esos instrumentos, cómo fijamos objetivos. Y para resolver ese problema conceptual tenemos que darle una mayor especificidad a la política criminal y volver a criticar su concepto. Nosotros solemos tener una visión unidimensional de los saberes que se dedican al derecho penal. ¿A qué le llamo una visión unidimensional? Bueno, a los dos grandes vicios que tenemos en el análisis de estos problemas,
que giran alrededor de un conceptualismo de base normativista que puede llegar a las exageraciones parecidas a las que tuvo la escolástica tardía en los siglos XVII y XVIII, con clasificaciones y discusiones sobre opiniones profesorales, pero que en última instancia al poco tiempo uno queda enredado en un laberinto que ya no sabe qué problema tiene que resolver, y no deja de ser llamativo que los grandes manuales de la casuística de la teología moral del siglo XVIII son lo más parecido a un libro de derecho penal moderno hoy día. Y esto es uno de los vicios unidimensionales que tenemos, porque tratamos de ver el problema de las herramientas que debemos construir para la política criminal desde una visión normativista, luego basada y desarrollada en interpretaciones no siempre finas, pero no siempre de base teórica consistente, que nos llevan a un casuismo y a un detalle que nos hace perder de vista el problema. Este tipo de normativismo, fundado en un positivismo muy simplón en el fondo, es la primera visión que tenemos que superar. Pero vamos a encontrarnos con un gran aparato conceptual alrededor de la dogmática penal enseñándonos esto. Y además con mucho prestigio académico, pero insisto, también la escolástica tardía tenía este prestigio académico hasta que aparecieron gente que dijeron basta, atrás de todas esas clasificaciones no hay nada y tenemos que romper el mito de que todo lo oscuro es profundo, porque no es así. Por el otro lado, nos vamos a encontrar con otro reduccionismo, que es lo que llamamos el análisis secuencial. Entonces, vemos, y acá el derecho procesal penal tiene su parte de responsabilidad, entonces lo que vamos a estudiar, y a veces hasta al hartazgo y con otra escolástica, es la secuencia, los trámites, los defectos de los actos formales, descubrir nulidades, descubrir incompetencias, saber hacia dónde van las cosas. Esto se ha modernizado y ahora lo enseñamos por etapas, pero sigue siendo el análisis de la secuencia, del trámite, del desarrollo. Y esto también es una visión unidimensional donde nunca entendemos qué es lo que se está jugando en el sistema penal. Estas dos visiones, que son visiones fuertemente instaladas en la academia y ambas con gran prestigio en la academia, alumnos, por favor, ya están advertidos. Así que de ustedes depende el pensamiento crítico también. Estas dos visiones nos llevan a no entender el juego que se juega en la justicia penal. Muchos de ustedes, todos hemos pasado como estudiantes una época de enamoramiento del abogado penal, del litigio penal, porque tiene esta adrenalina que no tienen por ahí otras profesiones, aunque toda la abogacía es hermosa. Pero el juego que se juega en la justicia penal no se puede entender con este conceptualismo del cual ya se quejaba Jhering hace 150 años, o con este análisis secuencial que nutre un saber forense antiguo o moderno, como dan en los países que ya han modernizado sus sistemas, pero que tampoco nos permite entender. Por ello, hay que tener un análisis funcional de estos problemas, es decir, siempre tener claro a qué problema nos tenemos que enfrentar. Y cuando vemos y hacemos este análisis funcional, nos vamos a dar cuenta claramente que vamos a tener los problemas que llamamos de eficacia, es decir, los problemas de cómo controlar la criminalidad, qué hacer con ella, y vamos a tener los problemas de garantía. Y estos dos, los problemas de garantía vinculados a los límites que tenemos para ejercer la violencia del Estado, que es básicamente la cárcel, y que estas dos necesidades sociales, estas dos funciones, no son armónicas, están en choque permanentemente. Y el juego de la justicia penal, que tan claramente lo ponen la nueva pedagogía de la litigación, que no es solamente unos cursos que hacemos para entrenar abogados, sino que es un nuevo paradigma educativo para la enseñanza del derecho penal, y ojalá que avance hacia otras ramas del derecho. Claramente el paradigma de litigación en la educación nos pone en frente del juego que se juega en la justicia penal. Ahora bien, así como tenemos un desarrollo muy importante acerca del sistema de garantías, ha venido Ferraioli y nos ha permitido avanzar en su conceptualización, tenemos la jurisprudencia
de los bloques de constitucionalidad, de los grandes cortes de derechos humanos, de los propios tribunales constitucionales, de las propias Cortes Supremas, que nos van dando los grandes materiales para el desarrollo del sistema de garantía, poco tenemos para el desarrollo del estudio de cómo ser eficaces. Inclusive hay autores, en esto, más allá del reconocimiento de su valía, uno critica a Zaffaroni, porque Zaffaroni en el fondo piensa que los problemas de eficacia de la política criminal no es un problema necesario de la democracia, es decir, como que la política criminal siempre tiene una tendencia fascista inmersa, tiene un problema de Estado policial encubierto, que puede mostrar claramente el funcionamiento real, en eso no hay que subestimarlo, pero como política pública, la política criminal tiene que ser pensada y desarrollada en los términos de una sociedad democrática, que todas ellas tienen algún nivel de política criminal. Ven ustedes que estas cosas que les estoy diciendo parecen evidentes, pero luego en la práctica no surgen como evidentes. Fíjense que esto que llamamos eficacia, lo que quiero conseguir en la justicia penal para controlar la criminalidad, se funda en lo que llamamos política criminal. Pero cuando ustedes buscan la literatura sobre política criminal, se van a encontrar que la gran mayoría de los teóricos les llama política criminal a otra cosa, a la política valorativa sobre el sistema normativo. Le llama política criminal al deber ser del derecho penal y otra vez nos mete en la confusión conceptual, porque política criminal pareciera el momento en el cual el autor de la dogmática penal se da permiso para criticar las normas y decir cómo deberían ser. Eso no es la política criminal. La política criminal es una política pública, concreta del Estado, de un Estado democrático, que organiza los instrumentos violentos que tiene. Instrumentos violentos que son además cuantificables. Uno podría venir en la Argentina o en Chile y puede cuantificar de un modo preciso cuántas plazas carcelarias tiene, cuántos fiscales penales tiene, cuántos policías dedicados a la persecución penal tiene. Es decir, es una política pública, primero que no es una política pública menor en términos de asignación presupuestarias y además muy identificable en términos de su volumen y de qué tenemos que realizar. La política criminal, entonces, es la política pública que organiza esos instrumentos violentos del Estado. Pero a la hora de organizar esta política pública, nos encontramos que ahí tenemos otra vez ideas poco claras. Porque la criminología, alguien dirá, bueno, pero la criminología es la que me da la base para desarrollar esta política criminal, pero de hace mucho tiempo, si bien la criminología nace con un paradigma tecnológico, nace como la disciplina que trata de orientar a la política criminal a finales del siglo XIX, los errores que cometió el positivismo, lo que se llama la crisis del paradigma etiológico, hicieron que la criminología abandonara su carácter prescriptivo y se refugiara más que nada en la sociología del sistema penal, en contarnos con instrumentos precisos qué es lo que sucede en el sistema penal y en la crítica al sistema penal. Pero en términos generales, acá está Franz, que después si no me corregirá tomando el café, en términos generales, la criminología no es prescriptiva. Dejó de ser prescriptiva en América Latina. No me va a decir con claridad qué tengo que hacer para que disminuyan los robos de vehículos o disminuya el narcotráfico. No voy a encontrar en la mayoría de la literatura criminológica eso. Y la pregunta es entonces, si tenemos ministros, fiscales, autoridades públicas que quieren desarrollar esta política criminal y tienen a su cargo estos instrumentos, ¿a dónde van a buscar el saber que necesitan para hacerlo? Nosotros siempre decimos que la desesperación de los buenos ministros, no de los malos ministros, la desesperación de los buenos ministros es que siempre tienen de asesor un abogado, un policía y un criminólogo. Obviamente el abogado le dice, hay que hacer más leyes. El policía que le dice, necesito más patrulleros. Y el criminólogo le dice, necesito, no sé, 2 millones para hacer dentro de 5 años una investigación y ahí te voy a decir qué hay que hacer.
Con lo cual, el pobre ministro que sabe que le tiene 6 meses y en 6 meses no atina algo, posiblemente se acabe su ministerio, ¿qué termina haciendo? Y bueno, unos mix donde toma un poquito del abogado, un poquito del criminólogo, pero todo esto no tiene ningún control. ¿Nos podemos permitir en América Latina, en nuestras sociedades débiles, con este problema de la violencia, desarrollar una política pública de este nivel sin tener el control, la orientación de un saber concreto que pueda acompañarla? Eso es necedad. Pero es una necesidad que tiene razones históricas. Porque no nos engañemos, las maquinarias que llevan adelante la política criminal son maquinarias construidas hace mucho tiempo, dejemos la Inquisición más vieja, pero los últimos 200 años, para meter a los pobres en la cárcel. Y si hay algo que a todos los que hemos trabajado en la reforma de la justicia penal todavía nos duele, y tenemos el compromiso de nunca dejar de decírnoslo ante el espejo, es que a pesar de los sistemas acusatorios, a pesar de lo que hemos modernizado, a pesar de la emergencia del Ministerio Público, a pesar de todos los logros que creo que hemos alcanzado, no hemos podido revertir el hecho de que en las cárceles están mayoritariamente la gente pobre. Y salvo que alguien me demuestre que solo los pobres cometen delito en nuestros países, esto sigue siendo una injusticia que clama al cielo. Ahora bien, y encima además, el deterioro de las condiciones carcelarias hace que ese encarcelamiento se vuelva ya una de las grandes violaciones a los derechos humanos de nuestra región, como ha dicho acá la compañera del Centro de Estudiantes. Es decir, que evidentemente tenemos una maquinaria construida durante siglos que todavía recién estamos empezando a desmontarla y a desarmarla. Y en ese sentido no nos podemos dar el lujo de que cuando alguien tiene que diseñar una política pública le contestemos con asesoramientos fundados en un conceptualismo abstruso, asesoramiento fundado en parchar las cosas que ya se vienen haciendo hace décadas o siglos, o indeterminaciones acerca de qué es lo que se debe hacer. Por supuesto, estoy exagerando. Esto ya está en cambio. Ya hay islas donde esto no se ocurre, pero en términos generales, creo yo, sigo creyendo en esta descripción. Para superar esta vacancia conceptual que hay, estamos desarrollando hace algunos años esto que llamamos análisis político-criminal. El análisis político-criminal no es que lo vamos a presentar como una nueva disciplina al estilo de cuando éramos estudiantes nos torturaban con la autonomía del derecho minero, la autonomía del derecho agrario, la autonomía del derecho... No, eso no tiene mayor sentido. Cuando decimos necesitamos construir una disciplina, significa que tenemos que darle método a saberes que están dispersos de tal manera que no hagamos una interdisciplina carente de orientación, es decir, que no corramos todas las pelotas y juguemos mirando el suelo, sino que entendamos cómo darle método a trabajos que hay. Y eso es lo que busca el análisis político-criminal, con una orientación muy clara, que es proveer de conocimientos al diseño de la política criminal y entender cómo es el proceso gubernativo que se lleva adelante en la política criminal. Para poder construir esta disciplina, no tenemos que inventar gran cosa a los penalistas, sino que tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que ir a mirar el gran desarrollo del análisis de políticas públicas que se ha dado en los últimos 50 años en el mundo desarrollado y en otros lugares, inclusive de nuestra región. Porque este problema se planteó a mediados del siglo XX o a finales, en la segunda mitad del siglo XX, es decir, después de la crisis del año 30, cuando aparece el New Deal norteamericano, cuando después va a aparecer o van a aparecer en Inglaterra las políticas keynesianas o va a aparecer el estado de bienestar, la dirigencia política se dio cuenta que este nuevo estado que se empezaba a gestar, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, era un estado que se ocupaba de innumerable cantidad de
actividades que eran impensadas para los teóricos, impensadas para los políticos de antaño. Un Estado que se tiene que hacer cargo de la salud pública, de la educación pública, de intervenir en la economía, de relaciones internacionales complejas, del medio ambiente, de la cultura, de la regulación de innumerable cantidad de cosas. Ese Estado, la dirigencia política no sabía cómo manejarlo. Y ahí nace lo que se va a llamar el giro de políticas públicas, es decir, fue esa misma dirigencia política que va a buscar a los teóricos de la política, y los teóricos de la política estaban ocupados en otros temas. Estaban ocupados en los problemas de los grandes temas, como se llama, de la teoría política, los temas de formas de Estado, sistemas políticos, sistemas de partidos, representación, lo que entonces se va a llamar teoría política con mayúsculas, pero se conocía muy poco del proceso gubernativo, del proceso de hacer políticas públicas, y menos aún se sabía cómo insertar los conocimientos dentro de ese proceso de políticas públicas sin convertir a esas políticas públicas en un asunto de tecnócratas, sin que se abandone la base democrática que tiene que tener el desarrollo de toda política pública. Ese fue el gran desafío, y a partir de ahí nace la orientación del análisis de políticas públicas. Los fundadores de esta disciplina, Harold Laswell, David Lerner, Jeske Dror, Herbert Simon, Aaron Wildavsky, Mayone, bueno, son todos teóricos que hacen un giro de los estudios que vienen a decir y se lanzan a estudiar y a influir en las políticas públicas. Tenemos bibliotecas enteras sobre esto. En América Latina este conocimiento ingresa muy fuertemente en los años 60, en la época de las teorías del desarrollo, ya sea en las versiones de planificación completa por influencia soviética o en las otras formas de desarrollo más articuladas y más abiertas, al estilo cepaliano. Ingresa parte de esta literatura y las ciencias sociales se empiezan a preocupar de ese tema, pero esto queda hundido con las grandes crisis dictatoriales y derechos humanos de los 70-80. Va a reaparecer nuevamente con las miradas más neoliberales de reforma del Estado en los 90, hasta ahora, y ahí vamos a tener grandes autores latinoamericanos que se empiezan a ocupar de esto, Oxlack, Aguilar Villanueva de México, otros, pero lo que quiero señalar es que tenemos una enorme literatura disponible. Lo que pasa es que tenemos que esa literatura volcarla al análisis del diseño de política criminal y adaptarla a las circunstancias concretas del tipo de instrumento y del tipo de finalidades que tiene esa política criminal. Entonces, este es el desafío, y quiero invitarlo, ya que empieza este año académico, a que esta facultad, esta universidad, que es una de las pocas que tiene diplomados sobre política criminal y que está tan inserta en la pelea por la reforma de la justicia penal en toda América Latina, con sus redes de trabajo, asumamos entre todos un perfeccionamiento del análisis político-criminal para brindarle a la dirigencia política las herramientas técnicas por una mirada más profunda que nos permita salir de la demagogia y el cortoplacismo. El análisis ese es el problema más de fondo, esa es la tarea en la que venimos trabajando, consolidando este tipo de análisis que ya está teniendo impacto institucional. Chile, al igual que otros ministerios públicos de la región, el año pasado puso en marcha sus unidades de análisis del delito. La última reforma de la ley del Ministerio Público, ley de fortalecimiento del Ministerio Público, creo que se llama así, establece la obligación del fiscal general de hacer planeamiento de la persecución penal. Lo mismo ha pasado en la Procuración Federal Argentina, lo mismo están haciendo Bolivia, lo mismo están haciendo Dominicana, lo mismo, es decir, se ha tomado conciencia y empezamos a tener una apertura en las instituciones, en el Ministerio Público, falta todavía en los ministerios de seguridad, de gobierno, donde esté el área, pues tampoco está claro cuál es el área que diseña la política criminal en términos generales. Empezamos a tener una apertura institucional, con lo cual el diálogo de la construcción de un nuevo saber y un nuevo marco conceptual empieza a arrancar. Pero la desesperación de todos los que están construyendo estas unidades de análisis, estas unidades de planificación, es que
no saben con claridad dónde y cómo encontrar los conocimientos para hacer esto. Y el desarrollo del análisis político-criminal, el desarrollo del análisis político-criminal tal como lo venimos sosteniendo, tiene impacto en algunas ideas muy básicas del conocimiento incluso de la criminalidad. Si nosotros estamos pensando el problema de la criminalidad en términos de conseguir eficacia, es decir, de reducir el problema o acabar el problema según la visión que tengamos, nos vamos a encontrar que el primer gran problema es la elección del área de intervención. ¿Por qué utilizo mis instrumentos violentos, que son limitados, como toda política pública, en esta área y no en otra? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo se toma la decisión de que voy a usar la cárcel aquí y no acá? ¿Cuáles son los elementos que me llevan a hacer esa decisión? Obviamente, cuando estamos mirando desde el conceptualismo, lo que tenemos que hacer es más o menos seguir las modas, y si los alemanes, los españoles pusieron delitos informáticos, más o menos una ley de delitos informáticos, pusieron otra ley de tal cosa, y vamos copiando más o menos el estado común de la legislación penal, o continuamos con la legislación penal de arrastre, o según los lobbies, digamos, de sectores interesados, vamos pidiéndole al Parlamento autorizaciones. Autorizaciones que además tienen una gran confusión, fíjense hasta qué punto que tenemos confusiones conceptuales. Que yo, leyendo el Código Penal, no descubro nada, descubro muy poco de la política criminal. El Código Penal es un conjunto de autorizaciones fundadas en el sistema de garantías. Por un largo proceso histórico, afortunadamente, si yo quiero usar mis instrumentos violentos en un área determinada de la vida social, desde Beccaria en adelante me han dicho, vaya al Parlamento y pida autorización. No puede hacerlo usted ejecutivo solo, tiene que ir a pedir autorización del Parlamento. Y el Parlamento me decide autorización para qué quiere y me va a establecer una autorización precisa, circunscripta, todo lo que estudiamos cuando estudiamos la teoría del tipo penal. Ahora bien, que el Parlamento me autorice, es lo mismo que me autorice emitir deuda o me autorice sacar un crédito. Nada dice si voy a emitir deuda, si voy a sacar un crédito o si voy a hacer política criminal. Simplemente me autorizaron. Después tengo que ir a otro lugar y decirle, pero vamos a hacer política criminal ya que estoy autorizado. Y ahí es donde entramos en una indeterminación, que obviamente alimentada por un arquetipo mítico que hay acerca de que todo lo que esté autorizado significa que yo estoy obligado a perseguir, sin importarme la eficacia, porque de lo que se trata no es de acciones de política pública concretos, sino una especie de autorización para combatir el mal. Entonces el fiscal tiene que vestirse de caballero y salir a matar dragones. Y uno le dice, pero esto es todo muy tonto en términos de desarrollo de una sociedad democrática. Si a mí me autorizaron, después tengo que ir y poder decirle, a ver, vamos a perseguir a los delitos informáticos, supongamos que fuera una necesidad. ¿Qué voy a poner? ¿Tantos fiscales, tantos policías, tantos investigadores? Esa es la política criminal. ¿Qué voy a hacer para asignar recursos para conseguir esas finalidades y por qué? ¿Y con qué intensidad y en qué región? Por eso todo queda diluido por arquetipos normativistas que no nos dejan ver ni desarrollar esto con claridad. Ahora bien, cuando quiero salirme de ese modelo simplista y que hace daño, me encuentro con tres problemas fundamentales que el análisis político-criminal me enseña. El primero, que no deja de ser todavía llamativo, es la dificultad que tenemos en nuestros países para construir información precisa sobre las conflictividades que van luego a convertirse por decisiones político-criminales en procesos de criminalización, en delitos o crímenes. Chile ha avanzado un poco más en este campo, pero todavía, en términos generales, en la región, en mi país es calamitoso, además con una asignación de recursos dispersos por todos lados, bien al estilo nuestro. Pero la carencia de información que hay sobre los fenómenos de conflictividad que van a apelar luego la respuesta violenta del Estado es muy grande. Hace unos años estábamos trabajando en Perú con el Ministerio de Interior de Perú, el de Policía, que maneja la policía, y
las diferencias de conteo del homicidio entre la Fiscalía y la Policía era del 100%. Y estamos hablando de una tasa, un indicador que tiene sus problemas, pero es el que se usa inclusive para definir si es bueno ir a ese lugar y hacer turismo, digamos, la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Está frivolizada en muchos casos, pero si vos ves que en tal país hay 100 homicidios, bueno, 100 no tiene ninguno, pero hay 70 homicidios cada 100.000 habitantes, y bueno, me voy a otra playa. Digamos, te digo que es un indicador que se ha frivolizado, pero que se usa. Bueno, ni siquiera se ponían entre el Ministerio Público y fiscalías que tenían sus estructuras para hacer un conteo adecuado de los muertos. Imagínense de otros fenómenos. Entonces, ¿se puede hacer una política criminal que maneja instrumentos tan complejos y peligrosos para la sociedad sin tener información precisa? ¿Por qué si vamos a buscar información sobre la siembra de cuál cosa, de cuál verdura, de cuál fruta, de cuál actividad económica, tenemos una enorme cantidad de información y respecto de los conflictos que pueden llamar al uso de la respuesta violenta del Estado no tenemos información? ¿Por qué es eso? Bueno, claro, otra vez el arrastre histórico. Ese es el primer problema. La construcción de los sistemas de información es un trabajo, además, técnico, súper complicado. Quienes han trabajado en los observatorios municipales, en los observatorios regionales, en los observatorios a nivel nacional, en la fusión de datos, en la normalización estadística. Pero esto urge. No podemos estar utilizando algo tan pesado como la energía nuclear a tontas y a locas. Segundo problema es en los modos de análisis de los fenómenos que están en la base de los fenómenos criminales mismos. Nosotros utilizamos una vieja categoría que es delitos comunes, delitos de cuello blanco, pero esa categoría no nos sirve. ¿Por qué? Porque no nos marcan las regularidades que están abajo de esos fenómenos que van a ser criminalidad. Si yo quiero tener algún tipo de efecto sobre las realidades sociales, tengo que entender cuáles son las regularidades que están en esa interacción, porque yo sobre la vida individual no voy a tener efectos. La moral puede tener efectos sobre la vida y las decisiones individuales, pero sobre la política pública tengo que tener conciencia de las regularidades y además los conflictos o la criminalidad, por ponerlo en ese nombre para facilitar la exposición, no es azarosa. Responde a patrones y a regularidades muy grandes. Nosotros venimos estudiando muy fuertemente lo que llamamos la estructura de los mercados criminales. ¿Por qué razón? Porque esto rompe el paradigma de comprensión básica que tenemos de la criminalidad, porque en el fondo creemos que el problema de la criminalidad es el de un niño que no pudo ir a la escuela y por no ir a la escuela se convirtió en malandra, o en una persona, al estilo Jean Valjean, que porque se hizo pobre tuvo que robar y ser malandra. Eso en los sectores progresistas sigue este arquetipo. Y es falso, porque en el fondo seguimos creyendo que los que cometen delitos son la gente pobre. Y es falso. Los grandes problemas de criminalidad y de criminalidad urbana están sustentados en estructuras de mercado. Aún la criminalidad económica. Ustedes acá en Chile que tienen una especial fascinación por las agendas de corto plazo y el delito callejero, son así como el centro de esta visión. Atrás de muchas de estas cosas, no digo de todas, pero atrás de muchas cosas hay mercados. A todos nos han robado el celular, a mí me lo robaron la semana pasada. Pero, ¿cuánto le pagarán al chico que me lo robó? 100 pesos, nada. Las acciones que se hacen para desarticular el mercado de robo de celulares son nimias. Nosotros hemos, desde la Procuración Federal, llamado a las empresas y las empresas dijeron, no. Nuestro modelo de negocios es que los celulares sean cada vez más multifuncionales, que los celulares sean cada vez más abiertos e intercambiables y la gente esté todo el día con el celular abrazándolo. Con lo cual todos, y además que sean cada vez más caros, que todos andamos con $500 por la calle, millones, y después pretendemos que no nos roben nada. Ahora, después que tenemos fiscales, policías, dando vueltas, cargando. Y cuando uno dice, bueno, pero hagamos algo, pongamos un seguro obligatorio, de tal manera que vos compraste un celular y por los 10 años la empresa te
te lo provee. Pongamos una tecnología que el celular no se pueda vender cuando está robado en 2 minutos. No, nuestro modelo de negocios va para otro lado. ¿Qué tiene que ver eso con la pobreza? ¿Qué tiene que ver con la pobreza? El mercado de robo de vehículos. ¿Ustedes creen que los chicos que roban vehículos, o los medianos, los jóvenes, manejan el mercado de robos? El otro día estábamos trabajando en Mar del Plata, en la ciudad nuestra, 2.500 autos por año, un mercado de 100.000 autopartes, porque se desguazaban. El problema del delito es negocio, plata, no es pobreza. Obviamente estos mercados tienen capacidad de reclutar a la gente pobre, claro, por eso los acerca más a ser víctimas que a cometer delitos, digamos. Mercado de drogas, ¿qué tiene que ver el mercado de drogas? Claro que voy a reclutar soldaditos. Claro que voy a reclutar soldaditos, pero ¿creen que manejan el mercado estas personas? Ahora, seguimos atrapados en acciones que llevan muchos recursos sobre paradigmas antiguos e ineficaces. Y por eso esta sensación de que esto no tiene fin, que no podemos resolverlo nunca. Y salgamos de la estructura de mercados, que estamos estudiando, que hemos detectado como 20, 25 mercados, de mercados chiquitos a mercados grandes, que regulan buena parte de la criminalidad urbana. Tenés otros patrones. Los patrones de violencia de género, los patrones de violencia entre jóvenes. Si no tenemos conocimiento de los patrones que fundan la dinámica de esas conflictividades, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Es decir, después el derecho penal, la dogmática penal, pretende construir toda una teoría fundada en la prevención general que se entiende de la dinámica a la cual tiene que dialogar, respecto a la cual tiene que dialogar supuestamente ese ejemplo que es la sentencia. Es ridículo todas estas cosas. Yo me enojo con estas cosas porque son presentadas muchas veces o porque me he cansado de ir a congresos donde se habla de un modo solemne sobre cuestiones que tienen tan endeble base en la teoría social y que hacen tanto daño en el desarrollo de las políticas. Ojo que las academias podemos hacer mucho bien, pero también podemos hacer mucho daño. Y sobre todo cuando la academia se cierre a la visión sobre la sociedad, se cierra a el efecto de sus productos y se vuelve autosuficiente y autorregulativa, suele hacer daños. Ahí tenemos un problema, entonces, en la identificación del sector. El tercer nivel de problemas que tenemos es ¿por qué vamos a usar la violencia y no otro instrumento de regulación o de gestión de la conflictividad? Yo no estoy diciendo que no tengamos casos en los cuales tenemos que recurrir a la cárcel o a la violencia. Lo que digo es que hay un análisis muy complejo de por qué violencia y no responsabilidad civil, por qué violencia y no este otro remedio. Fíjense que cuando ustedes estudian teoría de la pena, se estudia de un modo impropio la teoría de la pena como si uno pudiera justificar la teoría de la pena en sí misma y no fuera la teoría de la pena, ¿por qué pena en vez de responsabilidad civil? ¿Por qué pena en vez de reparación? ¿Por qué pena en vez de esto? Pero eso está ausente de la literatura de justificación de la pena. Otro gran error conceptual. Entonces, solo en el problema de la identificación del sector, que no es un problema único de la política criminal, porque cómo intervenir y cómo en el proceso educativo de los chicos, cómo intervenir en la salud, cómo intervenir en las relaciones, cómo intervenir en la economía, es todo lo que se plantea en la política pública, solo que acá no lo estamos estudiando. Hay un segundo nivel que a mí me parece determinante cuando hacemos análisis de políticas públicas, que es la fijación de los objetivos. Pareciera, y todavía estamos atrapados en un universo donde el objetivo de la política criminal es acabar con el mal. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ministro cuando diseña un plan político criminal? Acabar con el delito. ¿Ustedes creen que en la política económica o en alguna otra de las políticas se aceptaría un objetivo de estas características? No, de ninguna manera. No estamos en un estadio de discusión y de ausencia de aparatos conceptuales en los cuales en la discusión pública no se puede hablar en serio de los objetivos de una política criminal o como política pública. Entonces, si viene un ministro mañana y dice, ciudadanos, voy a reducir el robo de vehículos en un 20% en 3 años, cómplice con el mercado porque deja el 80% libre. Por más que pueda demostrarme bajo todas las circunstancias de que no puede hacer otra cosa que reducir el 20%, y es un gran avance el 20%.
en algunos otros delitos, puede decir, miren, voy a bajar hasta acá, pero luego sabemos que las variables se ponen rígidas y no podemos bajar hasta dentro de 50 años de 3 homicidios cada 100.000 habitantes. No podemos. O el costo de bajar esto es imposible frente a estas cosas. ¿Por qué no podemos tener estas discusiones? ¿Por qué no podemos discutir muy fraccionadamente y claramente sobre los porcentajes de reducción de la criminalidad que vamos a tener? Ustedes me dirán, bueno, porque son temas muy sensibles, pero la economía lo logró, y a veces exageró, y exageró mucho, en los niveles de tolerabilidad. Los economistas, por lo menos en mi país, cuando tenemos el 5% de desempleo, festejan todos. Y uno le decía, pero mirá que son 500.000 personas que no pueden trabajar. Si esto no es un drama social, no sé qué es. Pero en cambio en el delito no se puede decir eso. No podemos discutir sobre tolerabilidad de las grandes interacciones urbanas, y esto hace que toda la política se vuelva ficcional. Y a veces esa política ficcional genera altísimos niveles de irresponsabilidad social, como pasa en el aborto. Todos podemos demostrar que la penalización del aborto no produce ningún efecto. Es más, el único efecto que produce la penalización del aborto, ahora estamos en Bolivia dando esta discusión, es volver irresponsable a la sociedad del gran drama que hay alrededor de la violencia sobre la mujer, la violencia sobre el niño, la violencia que hay en el mundo que llamamos aborto. Pero esto no se puede discutir. ¿Y esto por qué? Porque nos quedamos con políticas criminales ficcionales. Vamos a meter 20 años presos al que afecta el medio ambiente. Puede estudiar en 10 años y no hay nada. Absolutamente nada. Ninguna investigación en serio. Y esto puede pasar. Que cuando ocurre esto, ¿cuál es la respuesta que nos da el abogado asesor? No, hay que aumentar las penas. Ahora hay que ponerle 5 años más de pena. Pasan otros 10 años, tampoco ocurre nada. ¿Qué hay que hacer? No, hay que volverlo inescarcelable. No puede ser que sigamos pensando de esta manera. Y yo digo, la falta de un aparato conceptual más preciso es lo que permite que la tosquedad, que termina siendo crueldad hecha rutina, pueda enseñorearse de un campo tan complejo. La fijación de objetivos, ya sea objetivos de tolerabilidad, objetivos de reducción, objetivos de transformación. Otro día un amigo colombiano había tratado de dar la discusión diciendo que era imposible sacar a los chicos del Paco. ¿Acá le dicen Paco también? A la droga de cocaína de pasta base, de baja calidad. Crack, Paco, bueno. ¿Qué? Mata a un chico en 2 años. Él decía, no podemos. Nosotros tenemos la pretensión que un chiquito, un adolescente que está en el Paco, le hablamos y a los 15 días está tomando yogur dietético. Es ridículo, decía. ¿Por qué no le damos marihuana? ¿Por qué no hacemos una estación intermedia en la marihuana que es creíble? La marihuana no lo va a matar, nos da tiempo para hacer programas de largo plazo de adicción. Es una discusión muy seria, pero no la podemos hacer. Y en el medio se nos mueren, en la Argentina, miles de chicos por el Paco. No es chiste todo ese tipo de cosas. Entonces, el que abramos una discusión técnica clara sobre los objetivos de la política criminal es también un esfuerzo intelectual profundo. Un tercer nivel, y ya voy terminando, es el de lo que llamamos múltiple articulación, que también tiene que ver con algo que estudia las políticas públicas. Es decir, las herramientas que normalmente tenemos para enfrentar un problema de criminalidad o para criminalizarlo son herramientas preventivas, es decir, las que tratan de o evitar que un conflicto surja o alguna manifestación del conflicto surja, que son políticas más profundas pero de largo plazo, o políticas disuasivas que no tienen capacidad de ir hacia las manifestaciones pero lo contienen. Yo pongo un policía, no va a haber distribución de drogas en ese lugar, saco al policía y vuelve. Esa es la virtud del elemento disuasivo. El elemento disuasivo no me produce efectos de profundidad, pero sí me produce efectos inmediatos. Y luego los efectos, las herramientas reactivas. Te saco de la cancha, te saco del juego y te incauto todos los bienes. Por lo tanto, dejo sin financiamiento, sin gerenciamiento y sin dirección tal mercado. Pero estas son las 3 herramientas que tenemos en el diseño político criminal. Y en su prima hermana, que es la política de seguridad.
Ahora, no hay caso en el cual estas puedan estar separadas. Lo que nosotros llamamos una respuesta integrada, no como antes hablaba de respuesta integral, por ahí tenemos otro problema que es la integración de las medidas, no de seguridad, las medidas sociales, con las medidas de prevención. Ese es un problema, pero lo que nosotros llamamos una respuesta integrada es la articulación de estos tres tipos de medidas. En mi país o en Centroamérica, donde ya uno encuentra mercados de drogas, por ejemplo, muy vinculados a la lugarización, a la territorialización, yo no puedo entrar solamente a hacer prevención porque el mercado sigue funcionando con su enorme capacidad de adicción y expansión. No puedo hacer algo meramente disuasivo porque genera una violencia o me traslada el fenómeno a otro lado. Y lo meramente reactivo a veces se vuelve tan contraproducente como que desencadena una guerra en el barrio por ocupar la posición del otro. Si yo no intervengo con las tres herramientas de un modo articulado, ahora, para eso necesitamos un aparato conceptual que funde prácticas distintas. El otro día en un taller que estábamos con directores de escuelas decían, pero acá viene la policía y tiene la pretensión de que un chico que hace 1 año y medio que está vendiendo droga en una esquina, yo lo tengo que sentar en el aula y me tiene que pedir permiso para ir al baño. Y los maestros decían, pero no entienden nada. Está bien, vamos a recibirlo en la escuela, pero hagamos un plan que esté vinculado con esto, que alguien lo acompañe, que estas cosas. Bueno, estoy haciendo una enorme exageración, pero esto tiene que ver claramente con la tosquedad del desarrollo de nuestras políticas. En definitiva, y para terminar esta conferencia, lo que yo les estoy proponiendo es que asumamos entre todos un plan de desarrollo conceptual que tenga un diálogo más profundo con el desarrollo de las políticas criminal como política pública. Para eso necesitamos desarrollar una visión muy crítica acerca de los saberes tradicionales que vienen alimentando a la política criminal como política pública. No nos sirven. No nos sirven no significa que el derecho penal no tenga que hacer grandes aportes en el desarrollo del sistema de garantías. Pero quien quiera volverse eficaz en la política criminal leyendo un libro de derecho penal o un libro de derecho procesal penal no va a ir a ninguna parte. Sí, vamos a tener ahí el gran saber del desarrollo del sistema de garantías que no podemos subestimar y jamás subestimaría, sino que es otra parte del problema de este juego de dos necesidades sociales que se van equilibrando permanentemente. Segundo, a partir de este programa de investigación crítica que se anime a poner en cuestión conocimientos que están muy consolidados, pero que hoy no nos sirven y están en evidencia que no nos sirven, a partir de allí comenzar un diálogo más profundo con el análisis de políticas públicas, porque el diseño de la política criminal va a ser un análisis, va a ser un diseño fundado en ese tipo de conocimientos y no tenemos que inventar nada. Tener ese aparato conceptual nos va a servir para el debate, para el control, para la transparencia, para los procesos de maduración de la vida social hacia políticas públicas más controladas. La política pública no es solo un problema de maduración de la dirigencia política, sino también es un proceso de maduración del diálogo entre la dirigencia política y las necesidades sociales. Y si hoy dejamos que ese diálogo quede atrapado casi exclusivamente en la lógica del mercado televisivo, lo único que estamos haciendo es alimentar permanentemente la demagogia punitiva, que es el modo como se realimenta y realimenta permanentemente la maquinaria de poner pobres en la cárcel, que no son los que dominan los fenómenos criminales. Como ven, queridos alumnos, colegas profesores, lo que quería era compartir esta necesidad de un programa de trabajo, de investigación, de desarrollo conceptual, que tiene, a mi juicio, lo más interesante que puede tener cualquier desarrollo conceptual, que es que nos enfrenta a un problema real, acuciante de la sociedad. Podemos tardar en construir una sociedad más justa, que es hacia donde debemos ir sin ningún tipo de claudicaciones, y ustedes como comunidad académica me ha quedado claro que lo tienen como un norte de
su trabajo. Pero la impaciencia que tenemos que tener para evitar que ese tránsito se haga a través de formas violentas de vida social, a favor de formas violentas de discusión democrática, debe ser mucho mayor. La impaciencia que tenemos que tener para trabajar desde el Estado, desde la sociedad, como comunidad académica, para evitar que se instale la violencia, que destruye la democracia y destruye la vida comunitaria, que son dos caras de una vida moneda, me parece que son urgentes. Así que esa es la invitación que quería hacer en este inicio del año lectivo. Muchas gracias.